decíamos que hay algunos que se llaman de espectro reducido. El espectro reducido quiere decir que una poca variedad de gérmenes son sus víctimas. Bien, entonces les decía que indicamos que las penicilinas se considera de espectro reducido porque solamente combate, por ejemplo, cocos gram positivos, más no coge ninguna otra variedad de microorganismos. En cambio, algunas cefaloporinas son de amplio espectro, cogen cantidad de bacterias gram positivos, gram negativos, incluso espiroquetas. Y hay otros más todavía como los organismos leucócitos. Y las tetraciclinas incluso llegan a combatir hasta virus a veces, ¿no? Estos son de amplio espectro. Y algunas se han clasificado, digamos, de esa manera porque no hay otra forma de agruparlos, son muy diferentes a los demás. Entonces por ahí tenemos un conglomerado como las glicosaminas, macrólidos, aminoglucósidos y quinolonas, que vamos a referirnos ligeramente en un momento, ¿sí? ¿Cómo? El de las penicilinas. No hemos hecho penicilinas. ¿De tabarcáminos? No. Solo llevamos hasta terapia. Sí, es que Faltó doctor, una la clase. clase pasada dijo que nos iba a enviar el PDF para leerlo, no más nos dijo Sí, así. pues le digo que lo como es un grupo de antibióticos que son bastante conocidos, hay una información suficiente con las diapositivas que les envío, donde ahí están los puntos claves, por si acaso, como les ofrecí también ya en varias ocasiones, que de las preguntas del examen, en verdad, lo voy a hacer y lo estoy haciendo de los aspectos básicos que remarco en la teoría, no estoy tomando de ninguna manera temas que están en la bibliografía. Con una especie de facilidad, pues por ahí abran la puerta ¿quién es? Así que lo veamos, ¿sí? ¿Cómo te apellidas tú? Castro Mejía. ¿Mm? Castro Mejía. Castro María. Bueno, entonces, seguimos en eso, ¿no es cierto? Bien. O si quieren lo tratamos ligeramente también, ¿ya? Los beta-lactámicos. No quiere. Ante tanta oposición lo dejamos ahí entonces. Bien, estamos hablando entonces de los famosos antimicrobianos, estos un poco raros que hay, tenemos que agruparlos como una bolsa donde no tiene mucho parentesco dentro de ellos. Y ahí estamos, por ejemplo, hablando de la glicosamina, que también se llama tioazúcar. En verdad, al principio esto fue un grupo de fármacos, podríamos decir, numerosos, que generaron una serie de expectativas. En ese tiempo ya eran bastante usadas las penicilinas, por ejemplo. Y se comenzaron a encontrar, pues, como es natural, algunas que tenían cierto nivel de toxicidad. No muy grave, pero como se usaron masivamente, fueron, digamos, algo llamativas estos riesgos colaterales. Y cuando surgen las glicosamina, aparentemente tenían el mismo espectro, la misma actividad antimicrobiana, y se dijo que eran la opción para las penicilinas, porque también ya se había encontrado reacciones anafilácticas a la penicilina, una reacción gravísima, que es muy rara, pero que es a veces fatal. Así que, digamos, surgieron como una opción
deberíamos tener en cuenta en la lucha contra los microbios, pero con el tiempo más bien fueron desacreditándose. ¿Por qué? Porque no eran mejores realmente. La actividad antimicrobiana nunca pudo compararse a la penicilina. Y lo más grave es que comenzaron a manifestar un efecto colateral tóxico más que colateral, que la colitis pseudomembranosa. Esta complicación es tremendamente grave, ¿sí? Y en verdad el nombre correcto es enterocolitis pseudomembranosa. ¿Qué significa eso? Que toda la mucosa intestinal se barre, se cae, digamos, por acción de este tipo de antimicrobianos. Así que el intestino deja de absorber y secretar lo que funcionalmente siempre le caracteriza: agua, electrolitos y absorber nutrientes. Entonces, si no tenemos mucosa gastrointestinal o intestinal básicamente para absorber nutrientes, ¿cómo vamos a sobrevivir? Así que es en verdad mortal. Para colmo, curiosamente, algo así como que facilita la presencia de un germen que es muy dañino, que se llama Clostridium difficile, precisamente porque es muy complejo, es difícil. Y esta enterocolitis pseudomembranosa exigía que al menos en teoría se pueda mantener con vida a los pacientes aplicándole nutrición parenteral. O sea, no podían absorber nada por vía oral. Entonces se supuso que con conocimiento técnico que tenemos de requerimiento, porque todos sabemos cuánto requerimos de carbohidratos al día, todos sabemos cuánto requerimos de aminoácidos, cuánto de ácidos grasos, cuánto de glucosa. Entonces lo calculamos eso, hacemos una mezcla en un fluido endovenoso y le aplicamos al paciente todos los días y podemos mantenerlo vivo. Resulta que es complejísimo este asunto de aplicar la nutrición parenteral. El paciente fluctúa incluso en accesos de acidosis, de alcalosis. Imposible de mantener con vida a los pacientes. Se emplea en grandes quemados, donde están proscritos los alimentos, y se les mantiene 1 o 2 días así con esta alimentación parenteral. Pero mantener de por vida a un paciente así era imposible. Así que esa terrible complicación que producían estos medicamentos lo desacreditó prácticamente de completo. Así que la lincomicina, por ejemplo, ya no se usa. Se usó bastante, a lo mejor algunos pueden haberlo recibido de niños, el famoso lincocin, era para infecciones respiratorias, para infecciones gastrointestinales, muy popular, pero al final desapareció. Es la lincomicina. Y ahí está la teoría que dice: no hay razón válida para su uso actual. No es mejor, pero los antibióticos como la penicilina son macrólidos y la probabilidad de producir colitis pseudomembranosa es alta, grave. Esa es una complicación muy rara, pero grave. La única que ha quedado vigente es la clindamicina, que es un pariente de la lincomicina. ¿Por qué se utiliza la clindamicina? Porque tiene una actividad rara, especial, de combatir los gérmenes que le llamamos anaeróbicos. Los gérmenes que nos producen infecciones, la mayor parte son aeróbicos, viven como nosotros, dependiendo del oxígeno. En cambio, algunos gérmenes, más bien el oxígeno para ellos es tóxico y se ubican en zonas donde no hay oxigenación. Y esos son los anaeróbicos. Por ejemplo, en los terrenos genitales profundos de la mujer, la urogenitalidad de la mujer, ahí hay bastante anaeróbico. En el colon también, en la mucosa bucal. Por eso estas infecciones, por si acaso, tienen un potencial gravísimo. Cuando uno sufre una mordedura por humano, que a veces ocurre, la posibilidad que haya una infección por anaerobios es muy posible y puede llevar a infecciones incluso mortales por los anaerobios. Son agresivos hasta el extremo. Ahí hay poquísimos en la actualidad. Tenemos solamente 3 antibióticos que son activos contra anaerobios: clonafenicol, el metronidazol y la clindamicina. O sea que en ese sentido sí ahí está como de reserva por si acaso para esas situaciones graves. Eso es la historia de la lincosomida, ¿no? Luego tenemos el otro grupo que sí es mucho más utilizado, mucho más útil incluso, que son los macrólidos. Ahí verán ustedes que el origen, al menos histórico, es una variedad de hongos, como el Streptomyces erythraeus. Del nombre erythraeus deriva la eritromicina. Erythraeus, que indica color rojo,
que se deriva este grupo de antibióticos, macrólidos. El mecanismo de acción, estamos señalando acá, inhibe la síntesis proteica, pero actuando en una subunidad. Para que se sinteticen proteínas, tenemos que contar con la participación de dos subunidades ribosomales, 50S y 30S. Y estos antibióticos actúan o interfieren con la actividad de la subunidad 50S, que por fortuna las células nuestras no lo tienen, esa subunidad. Las bacterias sí, pues como acá dice, es propia de las células procariotas. Nuestras células, ¿cómo se llaman? Eucariotas. No son afectadas por este mecanismo de acción. El detalle también de estos antibióticos es que se comporta como bacteriostático o bactericida de acuerdo a la dosis. Si empleamos una dosis alta, es un bactericida. Si empleamos una dosis baja, queda solamente como bacteriostático. Y también depende del germen. Hay gérmenes que no sufren el efecto bactericida, sino solamente bacteriostático. Ahí está la clasificación por el número de átomos. Ahí destacamos la eritromicina, que es la original. Que es probablemente el macrólido más usado en la actualidad, más popular, más moderno, la citromicina. Y acá tenemos otros, como los cetólidos, que incluyen a la eritromicina. También se le considera, como decíamos, con varias posibilidades, digamos, farmacocinéticas. Por ejemplo, cuando se empezó a utilizar la eritromicina base, la original, se encontró que si se daba con los alimentos, como dice ahí, prácticamente no se absorbe. Es uno de los antibióticos que típicamente ve comprometida su absorción por la presencia de alimentos. Sabemos, por favor, quiero reiterar, que idealmente todos los medicamentos, salvo excepciones extraordinarias, nunca deben darse con alimentos, con comidas. Por favor, son principios generales. Y estos, peor aún, pues la eritromicina base no se solía para nada. Se modificaron las moléculas de eritromicina base y se produjeron dos variedades, el estolato y el etilsuccinato. Estos sí se absorben apropiadamente por el tracto gastrointestinal. Y el más popular es el etilsuccinato. ¿Por qué? Porque el estolato tiene un riesgo de producir daño hepático. Su difusión es amplísima. Este es el detalle también más importante de estos antibióticos. Penetra todos los lugares del organismo, células o lugares donde hay acúmulos de líquido. El único que está exceptuado de líquido cefalorraquídeo. Aquí sí funciona la llamada barrera hematoencefálica. Aquí sí. Obviamente la barrera hematoencefálica se comporta como tal, no permite el uso de los macrólidos, que inhibirse los macrólidos. Y a propósito de eso, les remarco, por más que hayan recibido ustedes la información de que existe la barrera placentaria, pues siempre se habla de barrera hematoencefálica y barrera placentaria. Por favor, la barrera placentaria es una imaginación. El aspecto de toxicidad del fármaco al producto de la concepción, o sea, al feto o al embrión, no protege, sino más de quimioterapia en general. ¿Sí? Así que mejor hay que considerar que la barrera placentaria no existe. Y si no existe, no debemos utilizar así nomás medicamentos en la época del embarazo. Por favor. Entonces, su difusión es amplia. Y particularmente llega a la próstata. La próstata es un órgano, obviamente, masculino, que curiosamente está secuestrado, está como encerrado en la anatomía masculina. El abordaje quirúrgico, por ejemplo, es dificilísimo. Los urólogos, cada vez que van a extraer una próstata con la técnica tradicional, tienen un terreno difícil, trabajan con grandes posibilidades de complicación. Está rodeado de grandes vasos, entonces la posibilidad de lesionar uno de estos vasos es alta y producir hemorragias que son muy serias en la cirugía. Y para colmo también los antibióticos, los medicamentos en general no llegan a la próstata con facilidad. Entonces, si encontramos una prostatitis, tomamos una muestra de la secreción prostática, le hacemos un cultivo y en el cultivo empleamos antibióticos de prueba para ver cuáles son activos para combatir la infección prostática.
El informe de laboratorio dice, por ejemplo, puede ser sensible a la quinolona, pero cuando le damos al paciente la quinolona no hace nada porque la quinolona no entra a la próstata. Y eso, por favor, les indico como una especie de alerta, jóvenes. No siempre los resultados de laboratorio nos deben guiar de manera ciega a utilizar tal o cual medicamento, porque, repito, se toma la muestra, se hacen los cultivos, se encuentra, se identifica el germen y se prueba en una prueba aparte qué antibióticos son activos. El hecho que nos den una lista de antibióticos que podemos escoger no significa que todos los podemos usar, porque algunos ni siquiera tocan la puerta del órgano que esté infectado. Por favor, estar seguros de que sí penetran a estos órganos que están excluidos. Entonces, a la próstata ingresan con facilidad los macrólidos. Todos interactúan con el metabolismo hepático a través del citocromo P450, pero la acitromicina sí no tiene esa interacción, o sea, no hay problemas en ese sentido. Y la penetración intracelular es notable. Miren, hay un germen que es muy agresivo, ¿verdad? Que es causante probablemente de la más alta incidencia de causalidad de la ITS. ITS es la más causalidad. Infección transmitida sexualmente, que es la clamidia. Y la clamidia puede producir una infección que pasa desapercibida, subclínica, pero también otra con una sintomatología terrible. Por ejemplo, en la mujer es la primera causa de infertilidad por un lado y de otro lado es la reacción inflamatoria que producen los tejidos pélvicos de la mujer. Es tan seria que afecta su calidad de vida por toda la vida, no solamente mientras está en edad reproductiva. Es la persona, la mujer que está permanentemente quejándose de dolor de ovarios todos los días por hacer un esfuerzo, por hacer una caminata. Es terrible, en verdad, el famoso dolor pélvico por la EPI, enfermedad pélvico inflamatoria. Entonces, y este germen tiene una particularidad. Cuando infecta a un paciente, obviamente va al órgano donde está, digamos, dirigiendo su infección, y cuando uno trata de eliminarlo, utiliza antibióticos, los antibióticos llegan al lugar donde está la infección y actúan, obviamente, en su acción que esperamos, ¿no es cierto? Pero este bendito germen tiene la costumbre de esconderse dentro de las células. Se esconde, se mete dentro de las células, se convierte casi como en un parásito intracelular, de tal manera que el antibiótico busca el órgano infectado, pero no llega a las células que están, digamos, en la periferia. Y particularmente se meten los polimorfos nucleares, o sea, el microbio viaja en la célula que va a combatirlo. Es una cosa media compleja. Y por fortuna los macrólidos, particularmente la citromicina, tienen una avidez tremenda por entrar en los polimorfos nucleares y ahí mismo los combate a la clamidia. Entonces, cuando hablamos de una clamidiasis, tenemos que pensar necesariamente en macrólidos, particularmente acitromicina. La penetración, por lo tanto, como les estaba señalando, intracelular es 100 veces más la que está diluida en el plasma. A ver, por favor, traten de dormir temprano, de la noche, háganlo adecuadamente para que vengan a dormir acá. Pues. Me aturde, también me invita a sueño también, por favor. Cuando tiene una gestante clamidia, ahí es donde más utilidad tienen los macrólidos, porque les adelanto, el antibiótico más activo contra la clamidia corresponde al grupo de las tetraciclinas. Por ejemplo, la rositetraciclina, la oxitetraciclina, hay otras más, ¿no es cierto? Las tetraciclinas son la primera elección para la clamidiasis, pero en el embarazo están contraindicadas porque afectan al feto, notablemente. Entonces ahí se usan con mayor razón los macrólidos, que no afecta a la criatura. ¿Sí? Por eso, como van a ver ahí, está aquí, la otra creo que está cómo se usan estos antibióticos cuando hay un embarazo y cuando no lo hay. Primero terminemos esto. La toxicidad tiene muy pocos efectos indeseables y, como les decía, el estolato de eritromicina, que es esta forma original en la cual se modificó la eritromicina base,
produce la hepatitis colestásica, que es una complicación seria. Y esto también, que en verdad no es grave, pero sí es muy incómoda, produce lo que llamamos un clamp en algunos pacientes, no en todos. Toman la tableta, inmediatamente solo un espasmo epigrástico, pero notable, que a veces les hace pensar que están teniendo una complicación quirúrgica. No, ese es un espasmo local nomás que produce la eritromicina, todas las macrólidos, y que a veces realmente asusta mucho a los pacientes. Ahí están los usos, ¿no? Bueno, miren, algunas infecciones casi típicamente son ocasionadas por una toda variedad de gérmenes. Por ejemplo, las infecciones de piel, casi todas son ocasionadas por estafilococos. Las infecciones de garganta, generalmente estreptococo y particularmente el beta hemolítico. Rarísimas son otros gérmenes que infectan la garganta, las amígdalas. Las infecciones urinarias casi universalmente son ocasionadas por gram negativos, Escherichia coli, por ejemplo, Klebsiella, etc. Y entonces, en las infecciones broncopulmonares, el más, digamos, frecuente es el famoso neumococo o Streptococcus pneumoniae, es lo mismo. El Streptococcus pneumoniae o el neumococo es el que generalmente está infectando los bronquios, los pulmones. Toda neumonía que encontramos casi siempre nos hace pensar que ahí está el neumococo y que tenemos que usar beta-lactámicos, penicilina, amoxicilina, cefalosporina, y obviamente va a ser muy activa. Pero hay unos gérmenes que precisamente por no ser comunes se le llama atípicos, que producen igualitos neumonías y bronconeumonías. Son los que menos frecuentemente se presentan, pero uno no sabe clínicamente, no puede diferenciarlo. Entonces, en esos gérmenes, que no responden también obviamente a los beta-lactámicos, uno tiene que pensar, si el paciente no está respondiendo bien al segundo o tercer día de tratamiento, entonces tiene que deducir que ahí está esta neumonía no producida por neumococos, sino por los gérmenes atípicos. Ahí tenemos que saltar de frente rápido a macrólidos. ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, son de segunda elección. El Mycoplasma pneumoniae y en la clamidia, como les decía, tenemos entendido. Les he dicho y repito, para la clamidia, la primera elección son las tetraciclinas. Pero en la gestante, donde no se puede utilizar tetraciclinas, se pasa como primera elección a los macrólidos. La difteria y la testosterona son típicamente tratados con beta-lactámicos, con penicilinas o cefalosporina, típicamente. Pero si están contraindicadas o fracasó, se pasa a los macrólidos. Primero los beta-lactámicos, ¿no? Exactamente. Eso les sugiero, jovencitos, siempre ubiquen los niveles de elección. ¿Sí? Una infección típica, por ejemplo, el neumococo, primera elección, penicilina. Eso va a ocurrir. Para tener lo que llamamos racionalidad. Si no responde, le dan un plazo favorable, apropiado, de 2, 3 días hasta 4. No responde, la clínica del paciente no mejora. Entonces sospechen de inmediato que ese germen no es sensible a los beta-lactámicos y pasen de frente a este tipo de antibióticos, macrólidos, la segunda elección. Si tampoco respondieran a los macrólidos, pasan a la tercera elección, que son las tetraciclinas. Pero por si acaso hay variantes, ¿no? En la clamidia, ya de frente, la primera elección de la tetraciclina. ¿Ven? Eso, por favor, traten de grabarlo muy bien en su memoria. Ahora, también en las infecciones gastrointestinales, nosotros conocemos que los gram negativos son los que más producen nuestros cuadros infecciosos. Escherichia coli, los famosos gérmenes que producen la tifoidea, salmonella tifi, la salmonella no tifi también producen infecciones gastrointestinales. Pero hay una infección gastrointestinal que es también igualita a la que lo ocasionan los gérmenes típicos, pero no es este tipo de microbios, sino uno que es rarísimo, que es el Campylobacter jejuni, se llama, Campylobacter. Y es muy común en niños. Entonces uno puede tener un paciente que llegó típicamente con una infección gastrointestinal,
que requiere antibióticos. Por si acaso las infecciones intestinales que tienen diarrea aguda, por ejemplo, náusea, vómito, no necesariamente se manejan con antibióticos como hace la mayor parte de médicos, ¿no? Se ha visto que si la infección no es tan severa, si uno usa antibióticos también se prolonga la enfermedad, curiosamente. ¿Por qué? Por alteración de la flora intestinal. Entonces, si solamente es una infección bacteriana tóxica, el niño está con un compromiso general notable, estado tóxico, ahí se debe usar antibióticos. Bueno, pero entonces, muchos de estos episodios infecciosos son causados por este germen rarísimo, que se llama Campylobacter. En niños es más frecuente que en adultos. Y este responde solamente a los macrólidos, Campylobacter. Por eso miren, lo complejo que es en verdad el acto terapéutico es bien complejo, no es una cuestión que se restrinja a una receta que uno cree que debe aplicarse en todo el mundo, ¿no? Jovencito. Tienen que tener ustedes muchísima imaginación y estar a la expectativa de qué tanto ese tratamiento que han escogido es correcto o no es correcto. ¿Es correcto o no? Para eso es fundamental que ustedes observen al paciente. No den una receta y se desaparecen ustedes del caso, ¿no? Por no ser irresponsable. Porque si el plazo, curiosamente, de mejora es 3 días. Si en 3 días no hay una leve mejoría, por favor, inmediatamente reevalúen al paciente. Puede ser que hayan equivocado el diagnóstico o el tratamiento que han escogido no es el correcto. Bueno, entonces las infecciones como tétanos, sífilis, infecciones por gonococo, en las cuales se usa como primera elección las penicilinas. La segunda opción son los macrólidos. Y hay un macrólido que es la claritromicina, que tiene un efecto particular bactericida contra el famoso Helicobacter pylori. Los otros macrólidos ninguna funciona, solamente este. El Helicobacter pylori, saben ustedes, que acompaña casi siempre a la enfermedad ácido péptica, a la artritis, las úlceras, y que por ahí hay cierta relación aparente con el cáncer gástrico. Y además, curiosamente, también tiene actividad contra el Mycobacterium tuberculosis. En los esquemas de manejo de la tuberculosis, el Ministerio de Salud incluye a la claritromicina como droga alternativa a los tuberculosos de primera línea. Los azálidos, donde está la citromicina, requieren un comentario aparte, porque en verdad es un extraordinario macrólido, la citromicina. Y tiene unas particularidades extrañísimas, diferentes al resto. Por ejemplo, su volumen de distribución es absoluto, prácticamente tiene una predilección por todos los espacios, por todos los líquidos de nuestro organismo. Y la vida media es tremendamente larga, que garantiza, incluso a veces que usan una sola monodosis y garantiza todo el tiempo de tratamiento. Pero lo común es usar 3 días de tratamiento nomás. Una dosis, por ejemplo, única de 500 miligramos, 3 días seguidos, no tienen por qué preocuparse de más días de tratamiento. Es excelente la citromicina. Para las infecciones susceptibles, lo estoy diciendo para todos. Estamos entonces en la vida media tan larga que es suficiente una dosis diaria por 3 días. Incluso cuando hay una infección por clamidia y es clínicamente evidente, una infección, por ejemplo, uretral, la uretritis, que se llama no gonocócica, que es una ITS. Hay la uretritis gonocócica causada por gonococo y la no gonocócica, que es por clamidia, que responde a una sola dosis de 1 gramo de citromicina y adiós enfermedad. Siempre y cuando sea la prima infección. ¿Saben qué es la prima infección? Es la primera infección de ese tipo, no es la que lo transmite el primo. ¿Sí? Es la primera infección de ese tipo que sufre un hombre o una mujer. Si tiene más de un segundo episodio, ahí ya no funciona la monodosis. ¿Cuánto es esa monodosis? 1 gramo de citromicina, entonces una sola toma, adiós infección, adiós ITS. Bueno, ese es un beneficio extraordinario, la penetración celular, que ya lo hemos dicho, y también este asunto. Como sabemos que produce clam, entonces tenemos que tener en cuenta que ese clam es transitorio también, transitorio. Y nunca debe manejarse por más que, digamos, una gastritis aguda, una lesión ulcerosa por ahí.
nos vamos a ver tentados a usar aminoácidos, nunca le apliquen aminoácidos porque reducen la biodisponibilidad a un cuarto de la acción del fármaco, del 25%. Prácticamente anulan su eficacia. Este es el otro grupo de, ya esto sí es auténticamente de amplio espectro, los aminoglucósidos. Ahí tienen una historia que nos indica que el primer aminoglucósido que se sintetizó en el mundo fue el streptomicina. No se sintetizó, como estoy hablando incorrectamente, que se extrajo de un hongo, también así como se extrajo la penicilina, de estos hongos que están arriba de Streptomyces y de la micromonospora. Se extrajo en 1944, ya hace un buen tiempo, la streptomicina. Que ahora ya no se usa mucho, solo se ha quedado restringido para el uso como antituberculoso. El esquema de control de la tuberculosis del Ministerio de Salud y todos los países del mundo incluyen como fármacos de primera línea al Paralan, la tuberculosis, la streptomicina. Esa es prácticamente su única utilidad en la fecha. Más o menos 13 años después se produce la canamicina, que fue también otro aminoglucósido muy popular, ahora pues menos. Y en los 60, ahí nomás a los 3 años, se lanza al mercado la gentamicina. La gentamicina tuvo un impacto extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, generalmente esto casi como que se restringió a tratar las infecciones urinarias. Todas las infecciones urinarias, o casi todas, son relacionadas por Escherichia coli, que es un germen gastrointestinal. Y es tan activo, o al menos en el tiempo fue tan activo la gentamicina, y por una razón que después se descubrió el efecto postantibiótico. Incluso podríamos decir que hasta con una dosis curaba la infección, que antes necesitaba de un tratamiento, digamos, duradero, costoso y doloroso, porque todo podía aparentar al pie intramuscular. Pero bueno, el primer esquema terapéutico de la gentamicina era, escúchenme bien, una dosis cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, por no menos de 7 casos raros, 10 días a 15 días en un paciente. Entonces imagínense, pues, tratar una infección urinaria en estos tiempos era usar por lo menos 21 inyectables a 30 inyectables en una sesión, digamos, de 10 días. No había, pues, lugar del cuerpo que soporte tanta inyección. Terrible era el tratamiento de nuestro cuerpo. Pero cuando surge la gentamicina fue tan notable su efecto contra las infecciones urinarias que a veces, no porque lo indicaba el médico, sino porque no soportaban las inyecciones, la gente usaba solamente una, segunda, dos o tercera inyección y se estaban curándose. Se estaban curando. Después se descubrió que era por el famoso efecto postantibiótico que le voy a comentar. Entonces fue un espectáculo lo que hacía la gentamicina en ese tiempo con las infecciones urinarias. Y luego a los 10 años después surgió la amigacina, extraordinaria, mejor que la gentamicina. Pero miren la diferencia, desde el año 1970 no se ha vuelto a investigar y a producir ningún aminoglucósido más. ¿Cuánto tiempo se dio? Del año 70 a la fecha. Casi 80 años. Entonces imagínense ustedes, eso tiene una explicación. ¿Cuál creen? Se acabaron los insumos. ¿Por qué ya la industria farmacéutica no investiga otros antibióticos? Monopolización del mercado. Monopolización del mercado. ¿Por qué? Monopolización del mercado. Algo de eso, en verdad es cierto. Es increíble lo inmoral que es la industria farmacéutica, y en verdad ustedes me están escuchando que casi cada clase de los repitos que parece una cantaleta. No es una cantaleta. Algunos asumimos el rol de que debemos de advertirles a ustedes jóvenes que la industria farmacéutica, de hecho, tiene su lado positivo. Ha aportado medicamentos maravillosos, nadie lo niega, pero desgraciadamente se ha prostituido de tal manera que ahorita es delincuencial. ¿Por qué? Porque ha demolido la moral médica. La mayor parte de médicos ahora son tontos útiles de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica los convence, los premia, los regala, los utiliza para
usar porquería y media que no se amerita, no amerita. Creo que en la primera clase les dije, no hay, escúchenme, razones para creer que en el mundo realmente necesitamos no menos, la Organización Mundial lo dice esto, no más de 200 medicamentos. Son suficientes para tratar prácticamente todas las enfermedades del mundo y toda la población, ¿sí? No más de 200. Pero ¿cuántos creen que hay? Miles y miles de medicamentos que están circulando y comercializando. ¿Qué significa? Que la mayor parte de esos miles y miles de medicamentos no sirven para nada, que solamente persiguen un fin comercial, que se vendan, que se compren, que la gente invierte, que se enriquezca la industria farmacéutica. Eso no lo digo yo, jovencito, o mejor dicho, yo simplemente lo difundo. Y como hay muchos que cumplimos ese error, de advertirles de que siempre ustedes van a verse tentados por esta industria que corrompe morales para inducirles a prescribir medicamentos que no son útiles. Les juro que es una vergüenza que muchos médicos hipotequen su título profesional para simplemente prescribir medicamentos porque van a recibir una propina, un estipendio. Y eso no solamente es, ¿sabes?, dinero contante y sonante, sino, por ejemplo, les pagan cursos, les pagan especializaciones, o les pagan viajes de placer. Entonces, que haya un médico en la actualidad que receta por criterio, por conciencia, es rarísimo. La mayor parte tiene en la cabeza el producto tal porque sabe que con eso el laboratorio tal lo identifica y va y le deja un sobre. Así está la cosa, joven. Es terrible, terrible. Entonces, imagínense, desde el año 1970 no investigan un nuevo aminoglucósido por ahí que debe haber, sino que necesita descubrirse. Pero en cambio las enfermedades que son rentables, como las enfermedades metabólicas tipo diabetes, por ejemplo, están produciendo a cada rato antidiabéticos. ¿Por qué? Porque la diabetes va avanzando en el mundo con millones y millones de pacientes. La hipertensión arterial, los eventos cardiológicos, los fenómenos psiquiátricos, los problemas dermatológicos, para colmo, los más extremos, los cosméticos. La industria farmacéutica se ha dirigido ahora a producir pues, estupideces como el colágeno, ¿no es cierto?, como el ácido hialurónico, que borra cicatrices, que mejora el aspecto. Mejor no sigo, ¿sí? Mecanismo de acción. Estos sí, miren, actúan a nivel de la otra subunidad. La anterior era la subunidad 50S, que era propio de los procariotas. En cambio, estos ya actúan sobre los 30S, que es donde también está involucrada las células eucariotas como la nuestra. O sea, tienen mayor posibilidad de toxicidad en los macrólidos. Ahí está la clasificación, que es un poquito compleja, simplemente para que lo tengan como referencia. Ahí están los grandes aminoglucósidos que surgieron, la estreptomicina por acá, la gentamicina, la amicacina, y por último un aminoglucósido curiosísimamente que tiene solamente una enfermedad en la que se recomienda aplicar, en la gonocosia. No es bueno para ninguna otra infección. Para la infección por gonococo exclusivamente se ha producido el aminoglucósido, que es la espectinomicina, que también se usa en monodosis. Según el espectro, entre la primera generación, segunda y tercera generación, su clasificación es nomás. Espectinomicina, la anterior. Espectinomicina. Claro, aminociclitosis, aminoglucósido, espectinomicina. Este es exclusivamente para el gonococo. ¿Ya? Para ninguna otra infección. Bueno, la farmacocinética nos dice que no se absorben por vía oral, ¿ya? Seguro decir por vía intramuscular, por vía endovenosa, por vía de producir esto por si acaso es un poco riesgoso porque puede haber bloqueo neuromuscular. Pero hay que administrarlo lentamente en esos tiempos que están ahí entre paréntesis. No se debe administrar por si acaso. Sean muy cautos. Cuando tienen obviamente un cuadro agudo, una emergencia, no se aloquen, joven. No porque es agudo inmediatamente tienen que aplicar el medicamento en un segundo. Porque esa aplicación tan rápida puede producir a colapso del paciente, por el propio medicamento, no por la enfermedad. Bueno,
Les decía, este hecho de que no se absorban por vía oral se utiliza terapéuticamente. Y eso indica pues lo que se dice siempre, que la medicina es un arte, jóvenes. En verdad uno puede actuar con inteligencia, con criterio y generar sus propios protocolos. De acuerdo a su experiencia, que debe ser racional, no es una experiencia perante de que yo quiero sentirme el original inventando y cambiando medicamentos. Eso es estúpido. ¿No? Con fundamento racional uno puede encontrar esquemas originales y después se puede definir una recomendación que puede generalizarse. Entonces, fíjense ustedes, los pacientes que hacen insuficiencia hepática es un estado prácticamente terminal. Cuando hablamos de terminal, tenemos que decir que el paciente de todas maneras va a morir. Pero el poco tiempo que le queda, tratemos de por lo menos mejorar en algo o lograr que tenga una mejor calidad de vida. Derecho, como último apoyo. Entonces este paciente o está necesitando crear un trasplante hepático que es difícil que le llegue, ¿sí? O simplemente está contando los días. Pero esos días serán menos en la medida que su organismo produzca más amoníaco. El amoníaco, por si acaso, jovencitos, se produce cotidianamente a cada minuto, porque es parte de nuestro metabolismo proteico, pues, de ingesta de alimentos. Y el órgano que nos libera de este tóxico, de este veneno que es el amoníaco, es el hígado. El hígado es probablemente el órgano más valioso que tenemos y el más menospreciado y el más castigado por la estupidez humana. Nosotros en verdad, desde que nacemos, hacemos tan imposible por valorar nuestro hígado. Pero qué maravilla que ese hígado tenga tanta capacidad de reserva. Esa capacidad de reserva permite, por ejemplo, que el ser humano pueda vivir con un 30% del tejido hepático. O sea, 2/3 del hígado lo podemos destruir y mientras nos queda 1/3 todavía sobrevivimos. Bueno, pero hacemos unos méritos para suicidarnos que son brutales, ¿no? Y bien, pues, entonces, el amoníaco se está produciendo como un tóxico a cada momento. Y para colmo, nuestra flora intestinal se produce adicionalmente cantidades bárbaras de amoníaco. Las bacterias de la flora intestinal trabajan y producen cantidad de amoníaco. El hígado es el que nos salva la vida. Pero cuando está afectado, este contribuye prácticamente a la aceleración de la muerte del paciente. Entonces, ¿qué es lo que ha inventado el médico? Dice, como hay aminoglucósidos que no se absorben por vía oral, van a correr así como se toman, así se eliminan, sin modificación. Y obviamente, pues, al estar en la luz intestinal, se ponen en contacto, se mezclan con todo el contenido gastrointestinal. Y por lo tanto, entran en contacto con la flora. Y estos aminoglucósidos que no se metabolizan, que pasan íntegros acá, ¿qué van a hacer a la flora intestinal? La destruyen. Pues. Y al destruir la flora intestinal se produce menos amoníaco. Eso es el proceso que se aplica para utilizar en el paciente con insuficiencia hepática este tipo de antibióticos. La neomicina, por ejemplo, la neomicina. La neomicina también, por si acaso, está en esos chisguetitos que usa la gente en las farmacias para curar heridas. Va a encontrar ahí, una mezcla de neomicina, bacitracina y no sé qué otras cosas más. La neomicina está ahí, es un antibiótico que se emplea como tópico. Y aquí, para matar la flora intestinal, para que el paciente produzca menos amoníaco y la insuficiencia no lo mate tan rápidamente al paciente. Entonces, esa es una utilidad curiosa de este tipo de aminoglucósidos. Un detalle importante es que todos los aminoglucósidos, particularmente la gentamicina, la amigdacina, se concentran en la orina y en el tejido renal
extraordinariamente, ¿sí? Extraordinariamente. Se sabe que llega a una concentración 25 a 100 veces superior a la concentración plasmática. ¿Sí? O sea, se concentran notablemente en el tejido renal. Y por lo tanto, en una infección urinaria van a ir con más eficiencia. ¿Sí? Entonces, por eso son ideales para las infecciones urinarias. La farmacodinamia que lo dice que son bactericidas, ¿verdad? Matan a las bacterias patógenas, las destruyen. Y se sinergizan notablemente con los antimicrobianos que actúan en la pared celular. ¿Cuáles son esos antimicrobianos que actúan en la pared celular? ¿Ah? Los beta-lactámicos, penicilinas y ¿sí? Se sinergizan, se potencian ambos. Por eso, en todas las infecciones jóvenes intrahospitalarias graves, casi siempre el médico por lógica utiliza la sinergia de antibióticos. Un beta-lactámico, una cefalopurina por ejemplo, más una aminoglucosa, puede ser la gentamicina o la micacina. Se potencia notablemente su actividad antimicrobiana, no se sinergiza, se potencia. Si sabemos la diferencia entre sinergia de suma con sinergia de potenciación. Se magnifica, se multiplica el efecto sumativo. Y por fortuna existe pues, este llamado efecto postantibiótico. ¿Qué significa eso? Que estos antimicrobianos son tan potentes, son tan activos, que una primera dosis, una única dosis, mata casi al 100% de las bacterias susceptibles. Atiéndame por favor. ¿Sí? Casi mata al 100% de las bacterias. Deja una pequeña población. Y su efecto es tan intenso que esa pequeña población que quedó demora muchísimo en recuperarse y multiplicarse como para seguir produciendo la enfermedad. Y le da tiempo al antibiótico que en la otra dosis, que puede ser más prolongada, nuevamente produzca otra mortandad y así vaya eliminándolo del todo. Si lo usáramos por vida media, deberíamos usarlo, pues al menos me refiero a la gentamicina, cada 8 horas, 3 veces al día. Por eso le decía que las primeras infecciones urinarias en las cuales se usó la gentamicina era una dosis de 60 miligramos, a veces 80 miligramos, 3 veces al día, por 7 a 10 días. Curiosamente, cuando se empleó, por ejemplo, entre 90 a 120 miligramos en dosis única diaria, donde había un tiempo que el nivel plasmático bajaba bastante. Eso no era un problema porque había producido esa mortalidad, como digo, tan alta de la población bacteriana que permitía que con el tiempo se cure más rápidamente. Curiosamente, curaba la infección más rápido y con mayor y con menos costo, menos tiempo de enfermedad. Ese es el efecto postantibiótico. ¿Está claro? Y solamente lo tienen algunos antibióticos, por ejemplo los aminoglucósidos. Bien, pues. Ahora, por si acaso una advertencia, cuando se emplean los beta-lactámicos en su sinergia con los aminoglucósidos, eviten administrarlos juntos o sincrónicamente, muy cercanos. ¿Por qué? Porque tienen una interacción farmacocinética. ¿Se acuerdan esto de que hablábamos de las interacciones? De que se combinan y se forman, en algunos casos lo que llamamos quelatos, y no se disuelven, no se absorben y no actúan, se bloquean, a pesar de que son sinérgicos por su mecanismo de acción, pero su farmacocinética hace que se combinen en el plasma sanguíneo y se bloquean ambos. Por eso, como bien dice ahí en la diapositiva, nunca administrarlo mezclados, por favor, porque algunos hemos que dicen, bueno, para mayor comodidad, administrémoslos en el mismo frasco de venoclisis o en el mismo ampollita, metemos los dos antibióticos. Por favor, no hagan eso. Y ni siquiera tan cerca, administración sincrónica. Se dice que deben administrarse con una diferencia de 6 a 8 horas entre ambos. Bien. El espectro es amplio, pues escoge gram positivo, gram negativo, micobacterias, ebonococo y generalmente infección de grave por gram negativo. Las sepsis, por ejemplo, requieren de este tipo de antibióticos.
Hay efectos adversos, claro, pues, obviamente si se concentra tan marcadamente en el tejido renal, precisamente los efectos tóxicos son al efecto renal, porque ahí se concentró más y va a hacer potencialmente más daño. Peor si lo usan otros fármacos nefrotóxicos también, por ejemplo, les estoy hablando ya reiteradamente que se combina en infecciones serias un beta-lactámico como va a ser una cefalosporina y una aminoglucosa. Excelente asociación. Pero vigilen la función renal y vigilen la función auditiva, porque cuando se dan juntos se eleva la nefrotoxicidad y la ototoxicidad, que es absoluta e irreversible. Siempre en este tema cuento la anécdota de una alumnita que conocí en la San Martín, que cuando empezábamos la asignatura me llamaron, me dijeron: doctor, le pedimos por favor, cada vez que tenga clase, usted siempre diríjase a esta alumna. Prácticamente que póngase delante de ella. Yo soy medio quisquilloso, le digo, por favor, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Qué privilegio tiene esta señorita como para yo solamente concentrarme en ella y el resto de alumnos no tienen importancia? No, me dijeron: doctor, queremos explicarle. Esta niña es sorda 100%, de manera absoluta. Me desinflé y le dije: explíqueme cómo es el caso. Esta niñita en su infancia había tenido un proceso diarreico tóxico que se complicó en su estado séptico y recibió aminoglucosa, gentamicina, en dosis altas y parece por mayor tiempo del que necesitaba. De tal manera que se curó, obviamente se salvó del estado séptico, pero la sordera era absoluta, no escuchaba pues ni un mínimo de sonido. Y la pobrecita tuvo que aprender a leer los labios. ¿Sí? Hay técnicas que aprenden a leer los labios. No escuchan nada, pero miran a la persona de acuerdo a cómo mueve la boca, saben lo que está diciendo. Por eso me pedían que lo haga delante de ella para que me pueda leer los labios, pero era una sordera absoluta esta pobrecita. Bueno, nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular cuando especialmente se aplica por vía parenteral rápida. La pseudosepsis es más una ocurrencia por contaminantes, esa es una cita anecdótica. Las quinolonas es otro grupo de antibióticos. Aquí hay que comentar tal vez algo como un mecanismo de acción que también actúan inhibiendo en la ADN girasa, esa enzima bacteriana que participa en la replicación de los ácidos nucleicos del núcleo celular, pero que está ausente en humanos. Por eso, por este mecanismo de acción no es tan tóxica para el ser humano, solamente para las bacterias. Este es el grupo de antibióticos que tiene la historia más cruel de cómo se han ido anulando por el mal uso, especialmente médico. La primera quinolona que se usó en el mundo fue el ácido nalidíxico, que se usó de un modo extraordinario en las infecciones urinarias de adultos y niños. Y como siempre, se mal usó, se usó excesivamente, así como se están perdiendo actualmente otros antibióticos, como por ejemplo las penicilinas, incluida la amoxicilina. Está prácticamente perdida, jóvenes. Ustedes usan amoxicilina solita, no combate ninguna infección. Por eso se le asocia con el famoso ácido clavulánico. Y ya se aprendió a manejar esa dupla, y a todo el mundo se le da ahora amoxicilina más ácido clavulánico. Y lo canalla es que se usa en niños en los famosos resfríos comunes, porque llega un niño con su resfrío común, con su tos, con sus mojitos, con su disnea, dificultad para respirar, aparentemente un cuadro tóxico infeccioso, pero es infeccioso viral. Pero ya algunos de ustedes han conocido esta experiencia de que encuentran siempre que sale ese niño con una receta de amoxicilina y ácido clavulánico. Por Dios, ¿qué están haciendo? ¿Están dando antibióticos para virus? Es increíble que el médico sea tan torpe, en verdad. Y eso ya está ocasionando pues, cada vez más resistencia. Es una consecuencia del mal uso de antibióticos. Y bueno, pues entonces estas quinolonas, el ácido nalidíxico fue una estrella fugaz. Desempeñó un rol importantísimo en las infecciones urinarias. Después se perdió porque ningún germen causante de infección urinaria respondía al ácido nalidíxico. ¿Qué se hizo?
se sintetizó la norfloxacina. Que vuelta, digamos, renovó la eficacia de estos antibióticos. Con el tiempo se perdió la norfloxacina, se pasó a la ciprofloxacina. Esta era la última quinolona que quedaba activa, al menos de las últimas que se produjeron. Ahora, hagan ustedes una investigación y encuentren algún germen que se responda a la ciprofloxacina, ninguno. Particularmente les cuento, con un grupo de docentes hicimos un trabajo de investigación para ver la sensibilidad de la Escherichia coli que causa infecciones urinarias a la quinolona. Revisamos 275 o algo más antibiogramas, el cultivo de antibiogramas. Y en todos esos exámenes, ninguno de estos gérmenes respondía a la ciprofloxacina. O sea, se perdió la ciprofloxacina. Miren cómo se han ido perdiendo así como una escalera. ¿Y qué cosa? Luego se sintetizaba pues otro como la levofloxacina, que ya se está manoseando, está usando para tonterías que no deben usar. Los antibióticos que son tan excelentes deben reservarse para situaciones críticas. Para eso están los otros antibióticos, pero no, a veces hay tanta torpeza, que de inmediato emplean, por ejemplo, si quieren, en lugar de matar una mosca con el matamosca, emplean dinamita. Obviamente lo matan a la mosca también, pero ¿qué estupidez es esa? Así es, joven. Bueno, entonces, y por ahí la última quinolona que salió con la moxifloxacina, que tiene una actividad incluso importantísima contra la bacteria que causa la tuberculosis. Así que, les juro, no creo equivocarme, que con el tiempo vamos a perder a esta, y luego perdemos a esta y nos quedamos sin quinolona. Este mensaje se dio desde los primeros usos de las quinolonas, que solamente deberían usarse en situaciones especiales de resistencia a otros antibióticos o en pacientes con complicaciones como enfermedades metabólicas tipo diabetes. Si yo tengo una infección cutánea, una piodermitis, por ejemplo, ¿no es cierto? O un absceso cutáneo, en una persona normal uso una dicloxacilina, una penicilina con actividad sobre estafilococos y lo curo. ¿Por qué voy a usar, por ejemplo, ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación que muchos torpes utilizan? ¿Por qué? Como le digo, es como la figura que les decía, así, en lugar de matar al rojo con una matamosca, utilizo dinamita. Y perdemos ese antibiótico valioso por el que se agrupaban originalmente lo que llamábamos antibióticos de reserva. Reservémoslos para situaciones especiales. Bueno, entonces, si yo tengo un paciente diabético, ahí sí usaría quinolona, antibióticos potentes, porque el paciente diabético, ¿qué características tiene respecto a una infección? Es inmunodeficiente. Por si acaso no piensen ustedes que la inmunodeficiencia solamente es el SIDA. No. Los pacientes tipo diabéticos, los pacientes que están recibiendo corticoides, por ejemplo, hay muchos pacientes que están recibiendo corticoides cotidianamente porque es asmático, o porque tienen trasplantes de órganos, están recibiendo corticoides y inmunosupresores. Esos pacientes están en estado inmunológico tremendamente deficiente, y ahí sí debemos usar bactericidas, por ejemplo, de inicio, y antibióticos potentes como lo que estamos comentando. La vida media permite administrarlo cada 12 o 24 horas. Las reacciones que producen no son tantas. Y esto, por favor, me interesa comentarlo, por eso lo he remarcado. Aquí lo he puesto en tiempo condicional, afectaría. Porque en verdad nosotros a lo mejor a veces somos extremistas y somos categóricos y afectan. Sí, esto hace. No siempre es así. Siempre hay que actuar hasta que no se confirme, digamos, a verdades absolutas. Podría ser, es muy probable, pero tengámoslo en cuenta, ¿sí? Como alerta. Afectaría, como dice, los cartílagos de crecimiento y el cartílago articular. Y esta es una realidad. Toda la literatura que puedan revisar ustedes, revisen si quieren ustedes la actualizada, la más seria, y van a encontrar que dice que sí hay una alta probabilidad y hay casos evidentes en los cuales sí se ha afectado el cartílago articular o el cartílago de crecimiento, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Y por lo tanto, esta precaución es vigente. No se recomiendan en menores de 18 años de edad, ni en gestantes ni en lactantes. Pero, ¿qué están haciendo nuestros pediatras? Estas últimas, ya no hablo de generaciones, sino de generaciones. Están empleando quinolonas en niños.
Y alguna vez me acuerdo para explicarme Belén, cuando tengo un hijo que trabaja también ahí, a un amigo pediatra le digo, porque a un colega de la Universidad de la Pedro, su niña estuvo con una infección un poco delicada gastrointestinal, le había recetado quinolona. Entonces le pregunto, oye, ¿te dio la hijita de Flamingo tal? Sí, me dice. Digo, ¿qué razón ha habido para que la reciba quinolona? A mí se porque es un fármaco excelente, claro, pues le digo, pero no está contraindicado, te digo, que tres pediatras, no sabes que está contraindicado el niño. No, esa es una contraindicación teórica. Digo, ¿teórica? ¿Por qué? Dice, hermano, toda mi experiencia yo nunca he visto una lesión de cartílago articular en niños. Es la respuesta más oligofrénica que puede dar una persona. ¿Tú crees que lo que no has visto en tu experiencia no existe? Habrán experiencias que tienen que se tendrán compañeros y para ellos son también extraordinarias y únicas, pero ellos lo han vivido y sí lo saben, que sí existe, pero tú como no lo has vivido dices no existe. Es ser oligofrénico. No todo lo que no vea yo, no todo lo que no experimento no existe. La literatura mundial se encarga de ver todas las particularidades, se han encontrado experiencias aisladas y lo suma. Es parte del colectivo, de la experiencia colectiva. Por eso les digo, jóvenes, nunca acepten que un papanata de esto que se crea autoridad diga, no, en mi experiencia yo logro esto, o yo he visto esto y no he visto lo otro. Un momentito, esa es tu experiencia personal, que no es la experiencia colectiva. La experiencia que se toma como referencia es la experiencia colectiva, no la de un individuo que tiene una miseria de casuística. ¿Qué es casuística? Diversidad de pacientes y de experiencia clínica. Yo por más que tengo 70 años, tengo una experiencia grande de atender pacientes, acaso digo, todas las patologías he visto por tantos años de experiencia como médico. ¿Cuántas cosas no he dejado de ver? No le he dicho, por ejemplo, que nunca en mi vida he atendido un caso de miastenia gravis. Lo conocí en un caso solamente de manera anecdótica. Entonces, si yo no he visto una miastenia gravis, voy a tener que decir, ¿la miastenia gravis no existe? Entonces no puedo ser tan oligofrénico, tan mononeural, ¿no? Entonces, por favor, nunca cometan ustedes ese error, por favor, jóvenes. La literatura, la seria, hay que tomarlo siempre como un referente básico para tomar decisiones terapéuticas. No nos guiemos en lo que he visto y lo que no he visto. Nuestra experiencia es limitadísima, francamente somos una micra por ahí de individuos que estamos poblando el mundo médico. Bueno, esa creo que es la última.